Hola, estamos en el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, un lugar en el que en parte se teje nuestra historia y que siempre nos devuelve un aroma de algo más vivo cada vez que lo visitamos. Una tarde de verano, con mi esposa Laura Navarro y con Andrés Manrique, amigo, fotógrafo y poeta, y también con el amigo Facundo Pirro, caminamos por las calles de Mataderos, con este relato visual en el que varias de las fotos que verán son de Andrés. Iniciamos un nuevo tipo de contenido en el canal Cultural Linceo dedicado al descubrimiento de lugares en la ciudad de Buenos Aires primero, y que después extenderemos a otras ciudades también. Empecemos entonces nuestra caminata por parte solo de Mataderos. Vamos. Empezamos nuestro recorrido en la esquina de Muriendo y Juan Bautista Alberdi. Acá se encuentra la tradicional pizzería El Cedrón. En esta esquina reposa la estatua que recuerda al boxeador Justo Suárez, el torito de Mataderos. Y hay una placa dedicada a Alberto Breccia. Ya volveremos sobre ellos. El barrio de Mataderos nació por una ordenanza municipal el 17 de abril de 1896. En su comienzo era el mercado de Hacienda. Aquí llegaban las vacas que eran sacrificadas para proveer de carne a la ciudad. Antes, el matadero estaba en el barrio de Los Corrales, actual Parque de los Patricios. Pero en un comienzo el barrio no se llamará Mataderos, sino Nueva Chicago, por referencia a la ciudad norteamericana a orillas del lago Michigan, principal asiento de la industria cárnica en aquel entonces. Luego, el nombre que se impondría en el uso popular será Mataderos, y el lugar de hacienda particularmente se llamará Mercado de Hacienda de Liniers. Hoy, el Mercado de Hacienda es solo lugar de acopio y venta de ganado, y está próximo a su traslado. La tarde es cálida y luminosa y decidimos movernos hacia la zona del mercado. Así primero llegamos a la Plaza Juan Salaberry, en Avenida Alberdi al 6200. Aquí se encontraba el Hospital Salaberry. Juan Francisco Salaberry, fallecido en 1908, fue un hacendado, tambero, filántropo, que fue muy estimado por sus actividades en el barrio, por sus actividades en beneficio del prójimo. Luego de su muerte se crea una comisión de homenaje que dona un terreno en el que se inicia la construcción de un hospital para mejorar la asistencia médica de los trabajadores del barrio. Así se construirá el Hospital General de Agudos Juan Francisco Salaberry, que abrió sus puertas en 1915. Su edificio será demolido en 1982, luego de fusionarse con el Hospital Santoyani en Liniers. En la plaza se destaca la presencia mágica del carrusel en mi sueño. Veámoslo. Y un busto de Ofelio Vecchio, historiador del barrio, y una placa que recuerda al padre Carlos Mujica, cura que encabezó importantes luchas sociales y que fue asesinado en 1974. Luego de unas escasas cuadras, llegamos hasta lo que hoy es el Laboratorio Remers, de 22.000 metros cuadrados de superficie cubierta, que otrora fue el predio de un hito en la historia del barrio, el frigorífico Lisandro de la Torre. Aquí lo vemos. El frigorífico Lisandro de la Torre era una empresa estatal dedicada al faenado bovino acorde al perfil de actividades del barrio. Fue creado en 1923 durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, pero fue inaugurado recién en 1930. Su propósito inicial era evitar las maniobras ilegales de frigoríficos ingleses y estadounidenses. En 1950, el presidente Arturo Frondizi privatizó el frigorífico, aunque fue estatizado nuevamente en 1974. Pero antes, en 1957,
El frigorífico recibió oficialmente el nombre de Lisandro de la Torre, por el senador de la provincia de Santa Fe que en la década del 30 denunció el Pacto Roca-Russina, firmado entre Argentina y Gran Bretaña, pacto con cláusulas secretas, que favorecía a frigoríficos ingleses y perjudicaba los intereses nacionales. Por la crisis económica, Frondizi dispuso la venta del frigorífico, con la amenaza que esto suponía para los empleos, por lo que los 9.000 obreros que trabajaban en el frigorífico lo ocuparon en una famosa toma que empezó el 15 de enero de 1959. El barrio apoyó la toma, que terminó el 17 de enero por un operativo policial con apoyo del ejército. Un tanque de guerra Sherman de la Segunda Guerra Mundial arrolló las puertas de entrada. 5.000 empleados fueron despedidos y en 1979 la dictadura militar ordenó la demolición del edificio. Ahora solo queda una placa. Caminamos unos pasos para doblar por la avenida Lisandro de la Torre, Extelier, y nos encaminamos hacia la plaza Dr. Juan Bautista Alberdi. Una fuente regala los versátiles movimientos del agua. Y aquí la vemos y escuchamos. Y a lo lejos vemos una chimenea, que no es la elevación de alguna fábrica, sino una columna octogonal de ladrillo que servía para ventilar el primer sistema cloacal de Buenos Aires que funcionaba a finales del siglo XIX. En la ciudad de Buenos Aires y en el sur del conurbano bonaerense sobreviven 80 chimeneas o ventiletas de este tipo, a una distancia entre sí de 3 a 4 kilómetros. La que vemos se alza en Muriondo y Coronel Garzón. En su momento fueron la construcción de mayor altura en la ciudad. El parque abriga también un anfiteatro, una pista de skate y un espacio para la práctica de parkour, el primer parkour público de Latinoamérica. El día que llegamos al barrio es un día de semana y con la pandemia añadida no nos muestra el panorama típico de este lugar, el de los fines de semana, cuando cobra vida la famosa feria de Mataderos con su atmósfera de aires folclóricos, criollos, con numerosos puestos, con artículos regionales y personas vestidas de gaucho, que dibujan a Mataderos como emblemático lugar de unión entre la ciudad y el campo. Imaginamos toda la vida y alegría de la feria tradicional cuando ya llegamos al viejo Mercado Nacional de Hacienda, que inició sus actividades el 1 de mayo de 1901. En su origen, a través de los tranvías, Mataderos se comunicaba con otros lugares de la ciudad, como esta línea de tranvía que vemos. El viejo Mercado Nacional de Hacienda ocupa más de 30 hectáreas. En 1899, el rematador Publio Mazzini puso en venta muchos lotes de la zona y para fines de ese año ya había vendido 22 manzanas. Al acercarnos a la entrada del viejo mercado, caminamos por una recoba cuyas puertas de madera centenarias nos recuerdan la vida y las jornadas de trabajo de otrora. Aquí vemos estas puertas antiguas de madera y en el mercado las reses se faenaban en una plaza empedrada. La sangre de los animales llegaba hasta el arroyo Sildañez, que por eso se lo llamaba arroyo de la sangre. La carne se llevaba hasta el frigorífico anglo-argentino en Rivadavia y La Carra, desde donde se la distribuía al mercado interno. En los primeros años, luego de la faena de las reses, los chicos pobres de la zona iban a buscar la grasa de los animales faenados y se las vendía a los fabricantes de cebo.
eran los chicos que se dedicaban a recoger la mucanga, las menudencias. Mucanga, una palabra surgida del ámbito vacuno y cuya etimología no es conocida. Y frente al viejo mercado de Hacienda vemos el monumento por excelencia de Mataderos, el Recero. Y cerca, la entrada del Museo Criollo de los Corrales. Vemos también ahora la estatua de Recero. Nos acercamos a ella. El Recero, una obra que la Municipalidad de Buenos Aires encargó en 1929 al escultor Emilio Jacinto Sarguinet. Sarguinet era un escultor argentino que se especializaba en figuras de animales. Su padre trabajaba en el hipódromo argentino y desde entonces quiso dibujar la estampa de los caballos. Para inspirarse, Sarguinet visitó la estancia El Cardal en Ayacucho, provincia de Buenos Aires. Allí encontró el modelo humano para su obra, un viejo recero, el Cuniao Cabañas, que montaba un caballo criollo llamado Huemul y del que el escultor parece tomó sus rasgos. Un recero era la persona que arreaba el ganado desde el campo hasta el matadero. Todo el trabajo de modelado de la estatua, el esqueleto de madera, el patrón de yeso, el modelo para el bronce, Sarguinet lo realizó en su taller en la esquina de Juncal y Uriburu, donde hoy se encuentra una ferretería. Usó la técnica italiana del bronce hueco. Cuando la estatua adquirió fama en 1962, su imagen apareció en el reverso de las monedas de 10 pesos. El caballo del monumento del Recero avanza con la mano y la pata trasera de un mismo lado. No es en forma cruzada como los demás cuadrúpedos. Esto se creyó que fue un error del escultor, pero lejos de eso, Sarguinet reflejó con fidelidad al caballo criollo, los pazucos que tienen esa forma de andar, lo que le permitía a los receros avanzar con más comodidad y estabilidad, e incluso dormir mientras cumplían con su tarea. Frente a la estatua se abre la avenida de los Corrales, por la que los receros llegaban con sus tropillas. Vemos ahora este lugar, la avenida de los Corrales, y en la esquina de Avenida de los Corrales y de Santos de la Torre perdura el bar notable Oviedo del año 1900, que antes era un almacén de campo como parada de diligencias y posta. En 1900 se transformó en un bar, pero donde también se podía comprar desde yerba, azúcar o hasta un poncho. A él acudían los receros que llegaban a Mataderos, los consignatarios del mercado, los empleados y la gente de la zona. Frente al bar, al comienzo, los receros hacían sus fogones y recordaban todo lo vivido en sus trayectos hasta la capital, con relatos de luz mala y las inclemencias del tiempo. En 1900, el bar fue comprado por la familia de don Fernando Gio, el primer concejal socialista de Mataderos, seguidor de las ideas de Juan B. Justo, el fundador del Partido Socialista. A los chicos de la mucanga les daba un desayuno gratis, pero a condición de que se comprometieran a estudiar para mejorar sus vidas. Conocido también como el bar de los payadores, el Oviedo, en el que algunos dicen que vino Carlos Gardel a cantar, y que, esto es más seguro, en sus comienzos será lugar de grandes payadas, como las que sostuvieron José Bettinotti y Gabino Ezeiza. Al caminar por la avenida de los Corrales nos permitimos imaginar el asomarse de las vacas y los receros, y también algunos lugares con artículos también regionales aquí en la avenida de los Corrales. Entre rumores de campo, los receros arreaban
con sus tropillas, luego de largas jornadas de cabalgatas y días de sol, nubes y tormentas, y noches en las que las estrellas les recordaban la distancia de lo inalcanzable. Los gauchos se sentían temerosos y desorientados en la ciudad, pero la ciudad, todavía hasta finales del siglo XIX, sentía temor al ataque de algún malón indígena. Por eso, a pocas cuadras, en Avenida de los Corrales y General Paz, aún sobrevive el mirador, desde cuya altura se columbra el horizonte para advertir de la llegada de una legión de caballos e indios que nunca llegó. Y en medio de estas evocaciones, la caminata que estamos compartiendo nos trae hasta la calle Timoteo Gordillo. Timoteo Gordillo fue un empresario argentino del siglo XIX que tenía el monopolio del servicio de diligencias y correo y que modernizó las comunicaciones internas del país de ese momento. En Timoteo Gordillo y en Avenida de los Corrales, en la pared de un frigorífico, se despliega una serie de carteles pintados, decorados en sus bordes con la técnica del fileteado, como una suerte de síntesis visual, la historia del barrio. Podemos desplazarnos en la mirada desde el mercado de Hacienda hasta el bar de los payadores, los tranvías en el viejo barrio, la prédica de Lisandro de la Torre y la alusión a parroquias y santuarios barriales, y en el centro el recuerdo de Ofelio Vecchio, el historiador del barrio. Enfrente, en caminatas anteriores, vimos en actividad el taller de Nemo Caviglia, un importante fileteador. Al ver que buscamos algo que parecía que ya no estaba, una vecina nos dijo que Nemo había muerto y que sus alumnos habían creado, al lado de donde estaba su taller, este mural que ahora ven en su homenaje. El fileteado es un estilo de pintar y dibujar típicamente porteño que nació a fines del siglo XIX. Típicamente porteño es que típicamente la ciudad de Buenos Aires, por si nos están viendo en otros lugares. Al principio el fileteado era un ornamento para decorar carros y luego camiones y colectivos, con un repertorio. Los colectivos son los buses, con un repertorio decorativo como hojas estilizadas, cornucopias, banderines, piedras preciosas. Suele incluir frases populares, muchas procedentes del lunfardo, una lengua aquí también de Buenos Aires, vinculada con el tango. Frases que se decoraban con letras góticas o cursivas. La UNESCO en el 2015 lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Borges le dedicó un importante texto, la Inscripción de los carros, que pueden leer en su obra Evaristo Carriego. Al emprender el regreso, el ojo de Andrés se detiene en un pasillo que parece el puente hacia la intimidad de otro tiempo, un muro con trozos de vidrio en su borde que remite a lo encerrado en un límite, pero rodeado por altos árboles que recuerdan lo que vive fuera del encierro. Una pared que manifiesta el amor por Nueva Chicago, el club de fútbol del barrio fundado en 1911, una casa modesta de ventanas abiertas y cortinas recogidas, o la fachada de una casa con el estilo del Art Nouveau, con su elegancia de curvas y esmero ornamental. Y cuando la calle se hace cuesta arriba, llegamos a la Plaza de los Mataderos. Allí sobresale el busto que recuerda a Gabino Ezeiza, que lo habíamos comentado antes sobre sus payadas en el bar Oviedo. Gabino Ezeiza era un poeta y payador afro-argentino que murió en 1916. Es el autor de la célebre canción Heroica Paysandú, himno en homenaje a una heroica defensa de esta ciudad uruguaya, Paysandú, ante los brasileños en la Guerra de la Triple Alianza en 1865. Con esta canción, el negro Ezeiza ganó una famosa payada. Y decidimos entonces emprender el regreso a nuestro punto de partida, cuando la tarde lentamente empezaba a desfallecer.
Al volver a la esquina de Avenida Alberdi y Muriondo, volvemos al Cedrón con su placa en homenaje a Alberto Breccia y el busto del Torito de Mataderos. Alberto Breccia fue un ilustre vecino del barrio. Aunque nació en Uruguay, vivió en Mataderos. Historietista de prestigio mundial, ilustró la célebre historieta El Eternauta con el guión de Héctor Germán Oesterheld. Su estilo expresionista, de trazos vívidos e inconfundibles, creó sus climas en Sherlock Time. Ernie Pike ilustró los mitos de Tulu de Lovecraft y una historieta llamada Un tal Daneri, en la cual Mataderos se hace presente con sus ambientes magnéticos y crepusculares. A pocos pasos, el Torito continúa en su gesto desafiante. El Torito era el boxeador Justo Suárez, que se crió en el barrio en una familia de 25 hermanos. La pobreza lo convirtió en mucanguero, buscador por unas monedas de la mucanga que antes comentamos, y que, a fuerza de trompadas y decisión, pudo salir adelante. Alcanzó tanta popularidad que fue el primer ídolo del deporte argentino. Con un récord de 24 triunfos, 2 caídas, un empate y una sin decisión, su estrella fue brillante, pero también fugaz, porque murió a los 29 años en Cosquín, Córdoba, víctima de la tuberculosis. En su breve vida se inspiró Cortázar en su escrito Torito, campeón argentino de peso liviano de 1930. Su entrenador fue Lecture, que le dijo que peleaba a la criolla, por lo que le enseñó un estilo más profesional de combatir. En 1936 peleó en el Luna Park, combate que le ganó a Stanislao Loaiza ante los príncipes de Inglaterra, Eduardo de Windsor y Jorge de Kent, el padre de la actual reina Isabel II y el futuro Jorge VI, que lo aplaudieron desde la primera fila cuando el árbitro le levantó el brazo en señal de triunfo. ¿Y quién hubiera creído entonces que ibas a terminar, Torito, pobre, enfermo, solo, abandonado, en una clínica en que de a poco la tuberculosis te robó la vida? ¿Quién podría sospechar que cuando llegó tu féretro y te llevaban hacia el cementerio de la Chacarita, una multitud te saldría al paso para darte una última y emotiva despedida? Ah, Torito. Y hay otros importantes lugares que no hemos podido abarcar en nuestra caminata en el barrio, como por ejemplo el cine El Plata, un lugar muy querido, cerrado durante varios años y que fue recuperado solo parcialmente, o el importante barrio de Los Perales, con más de 1000 departamentos, cerca del Club Atlético Nueva Chicago, o en Lisandro de la Torre y Emilio Crasto, la plazoleta Superintendencia de Bomberos, con un relieve que homenajea la noble labor de los bomberos. Técnicamente se encontraría ya en Liniers, pero está en el borde junto a Mataderos. Y ya nos espera un orgullo del barrio, la confitería San José, de extraordinarios vitrales, mientras vemos de nuevo la calle, las casas, el cielo en el barrio. Desde no muy lejos nos llega el sufrimiento de cada animal que sucumbió a la ley del interés humano. Recordamos a los trabajadores tratando de luchar por la mejor vida para sus hijos y su familia. El recuerdo de las luchas sociales, la expectativa en el barrio por las peleas del Torito, el colorido de la feria con gauchos que recuerdan el abrazo del campo y la ciudad, el arte y fantasía de Breccia y la pasión por la memoria de Ofelio Vecchio, el historiador del barrio. Y los autos y los transeúntes, y el sabor de los días, el viento, los atardeceres, la soledad, el latido de un barrio en Buenos Aires, el deseo en cada mirada de otra oportunidad. Hasta siempre, hasta el próximo recorrido.